Los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad del Estado mexicano de Chiapas, secuestrados a comienzos de esta semana, fueron liberados este viernes tras permanecer 3 días en cautiverio y ya se reunieron con sus familiares. Más de 1000 miembros de las fuerzas de seguridad participaron en su búsqueda. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el plan del gobierno que buscaba condonar 430.000 millones de dólares en pagos atrasados de préstamos académicos. El pronunciamiento se da un día después de que el mismo órgano judicial cancelara el acceso de las minorías a las universidades. Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no podrá ejercer cargos públicos durante 8 años. El ultraderechista fue hallado culpable del delito de abuso de poder por el Tribunal Federal Electoral. La decisión le impide presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias del continente americano. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en México. Los 16 empleados de la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas, secuestrados a comienzos de esta semana, fueron liberados este viernes y tras 3 días de cautiverio se reunieron con sus familiares, quienes habían estado organizando un plantón en la Secretaría de Seguridad de Chiapas, exigiendo la liberación de sus seres queridos. Más de 1000 miembros de las fuerzas de seguridad estatales y federales participaron en la búsqueda de los empleados administrativos. Y la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el plan del gobierno de Joe Biden que buscaba perdonar 430.000 millones de dólares en pagos atrasados de préstamos académicos. Se trataba de una promesa de campaña del presidente, quien lamentó la decisión. Este pronunciamiento se da un día después de que el mismo órgano judicial cancelara el acceso de las minorías a las universidades. Esta es otra bofetada a Joe Biden por parte de la mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia. 6 de 9 jueces declararon inválida una de las promesas de campaña del presidente cuando fue elegido en 2020, la condonación parcial de la deuda estudiantil. El gobierno perdonaría aproximadamente 430.000 millones de dólares en préstamos federales, borrando por completo la deuda de 20 millones de prestatarios. La pregunta aquí no es ¿hay que hacer algo?, sino ¿quién tiene la autoridad para hacerlo? Y uno de los mayores poderes del Congreso es el control de la cartera. Para los magistrados designados por George W. Bush y Donald Trump, la cancelación de la deuda no respetaría la separación de poderes, y fue una de las medidas sociales emblemáticas planteadas por Biden. En agosto pasado, Biden confirmó la eliminación de $10.000 para prestatarios que ganaran menos de $125.000 al año y hasta $20.000 para estudiantes becados. El presidente estadounidense expresó inmediatamente su decepción y propuso nuevas vías para aliviar la deuda estudiantil. Sé que millones de estadounidenses están decepcionados, desalentados y enojados por esta decisión sobre la deuda estudiantil, y tengo que decir que yo también. Anteriormente establecimos un límite. Los estudiantes prestatarios solo podían pagar más del 10% de sus ingresos para pagar la deuda. Mi administración reducirá eso al 5%. La deuda estudiantil preocupa a 43 millones de estadounidenses y a menudo asciende a decenas o incluso cientos de miles de dólares para cada uno de ellos. Tras el anuncio de la Corte Suprema, los sindicatos de estudiantes protestaron frente al edificio. Un día antes, el máximo tribunal estadounidense tomó otra decisión ultraconservadora: la cancelación de la discriminación positiva en las universidades, que garantizaba el acceso de las minorías a la educación superior. Seguimos en Estados Unidos, donde la población LGBTIQ+ sufrió un revés en sus derechos, y es que la Corte Suprema dictaminó este viernes que el derecho constitucional a la libertad de expresión permite que ciertas empresas se nieguen a brindar servicios para bodas entre personas del mismo sexo. La Corte, de mayoría conservadora, falló a favor de la diseñadora web Lorie Smith, quien citó sus creencias cristianas para negarse a realizar trabajos para matrimonios igualitarios. Según el fallo, la ley de Colorado que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual obligaría a Smith a crear un discurso en el que ella no cree, y eso sería una violación de la Constitución. Más noticias llegan desde Estados Unidos. A partir de este 1 de julio entra en vigor en Florida la nueva ley impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis contra la inmigración irregular. La medida genera polémica y temor, por lo que cientos de inmigrantes se congregaron este viernes para manifestar su repudio y reclamar una reforma migratoria integral. Ampliamos desde Miami con nuestro corresponsal Anthony Belgi.
Hay temor porque esta ley SB 1718 obliga a las empresas de más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify para verificar el estatus migratorio de todos los empleados. También se destinan más de 12 millones de dólares para trasladar a inmigrantes indocumentados a otros estados del país. Además, obliga a los hospitales a reportar trimestralmente a los pacientes indocumentados que atienden y se invalidan todas las tarjetas de identificación de otros estados. Por ejemplo, Nueva York sí que otorga licencias de manejar y también tarjetas de identificación a indocumentados. Pues bien, a partir de ahora solo será válida la tarjeta de Florida. Pero el punto que ha causado más indignación es el que tiene que ver con el traslado de inmigrantes. Se contemplan penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que trasladen a indocumentados desde otros estados a Florida. Los expertos legales dicen que esta ley da total discreción para que las autoridades puedan pedir los papeles, los documentos migratorios a cualquiera en la calle, pero es que incluso los legisladores republicanos que han aprobado esta ley aquí en Florida reconocen que es una ley completamente con intención política y es para causar miedo, para evitar que los inmigrantes indocumentados no lleguen a Florida. Y en noticias de América Latina, vamos a Brasil. El Tribunal Superior Electoral condenó al expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder. Con 5 votos a favor y 2 en contra, Bolsonaro quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 8 años. Una decisión que le impide presentarse a las elecciones presidenciales del año 2026. El informe es de Gabriel Colchem. Es una sentencia histórica. El expresidente Jair Bolsonaro está oficialmente inhabilitado por 8 años. Los 7 jueces del Tribunal Superior Electoral se pronunciaron este viernes sobre su caso y 5 de ellos lo reconocieron culpable de abuso de poder. El ponente votó a favor de descartar las cuestiones preliminares y sobre el fondo conceder parcialmente la solicitud de condena del primer acusado, Jair Messias Bolsonaro, por la práctica de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación en las elecciones de 2022, declarándolo inelegible por 8 años. El expresidente fue condenado por haber deslegitimado el sistema electoral, especialmente durante una reunión con embajadores en el Palacio Presidencial, en la cual atacó al sistema de voto electrónico a solo 3 meses de las elecciones de 2022. También fue reconocido culpable de uso indebido de los medios de comunicación, ya que transmitió dicho evento en la televisión pública. El expresidente denunció su condena y anunció que apelará la decisión. Hoy es un día emblemático para mí, como el 6 de septiembre de 2018 cuando me apuñalaron. Hoy recibí una puñalada por la espalda con esta decisión. No es a Jair Messias Bolsonaro a quien le dieron esta puñalada, sino a la democracia. Bolsonaro no podrá presentarse en las próximas elecciones presidenciales previstas para 2026. Sin embargo, el ex jefe de Estado de extrema derecha ya avisó que podría apoyar a la eventual candidatura de su esposa, Michelle Bolsonaro, para las presidenciales. Jair Bolsonaro se enfrenta a otra decena de investigaciones judiciales que podrían ponerlo tras las rejas. Hay polémica en Venezuela. La Contraloría General confirmó este viernes que la opositora María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de octubre previas a las elecciones presidenciales de 2024, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años. Machado, quien lidera las encuestas para las primarias, calificó como inútil su inhabilitación, ya que según sus propias palabras, quien habilita es el pueblo de Venezuela. Es todo por el momento. Sigan informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.